Pues durante esta serie hemos sido desafiados, ¿no es cierto? Hemos sido desafiados en áreas personales, en áreas de liderazgo, nosotros como pastores, en áreas de familia, tal vez en tu negocio. Y la pregunta que estamos dando ¿es bueno o divino? Dice la palabra de Dios que en Proverbios que hay un camino que parece ser recto, que parece ser derecho, bueno para el hombre, pero su fin es la muerte, un lugar donde nosotros no deseamos estar, ¿verdad que sí? Pero la gracia de Dios está guiándonos en ese viaje, por decir, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de lo que quiere decir el Espíritu Santo a nuestra iglesia. Pero yo creo que también, como les ha dicho, yo creo que es un mensaje profético a la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Mira, un ejemplo, yo escuché Pastor Juan usar este ejemplo. Hay ciertos lugares donde tienen una área especial de calibración. ¿Sí? Él compartía de un amigo, o por ejemplo una fábrica. Unos de ustedes, yo no soy ingeniero, pero ustedes que trabajan en los hospitales y esos lugares saben que hay lugares para calibrar máquinas, ¿verdad? Y Pastor Juan lo decía así, es como en esa fábrica, en ese lugar, hay una máquina para medir gases, ¿sí? Gases tóxicos. Y decía que esas máquinas lo debe que llevar a un cuarto cerrado donde hay oxígeno puro, aire puro, para calibrarlo de nuevo, ¿sí? Y hacemos comparación con esa serie. ¿Qué está pasando? Pues nosotros estamos en un mundo tóxico, ¿verdad? Estamos en un mundo donde hay pecado. Estamos viviendo en una generación, en un siglo donde las cosas malas parecen ser buenas y las cosas buenas parecen ser malas. La justicia de Dios parece ser que es algo erróneo en nuestra sociedad, ¿verdad que sí? Dice Jesús que vendrá esos tiempos. Pero ¿qué está pasando? Con esa serie yo creo que es una palabra profética a la iglesia cristiana que necesitamos regresar a nosotros para una calibración, ¿sí? Y ese cuarto cerrado de aire puro, ¿qué es? La palabra de Dios y la presencia de Dios. Entonces venimos a la iglesia, venimos a un lugar, nosotros como familia de Dios, lleno de cosas tóxicas o que nos ha tocado esas cosas impuros del mundo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un lugar puro, un lugar santo. Amén, ¿están conmigo? Que su presencia, que su palabra, para hacer ¿qué? Para calibrar nuestras vidas nuevamente. ¿Para qué? Para que podamos regresar al mundo y compartir esa misma presencia y esa palabra con aquellos que están ahí afuera. Amén. En eso estamos. Y la semana pasada los compartí que eso es nuestra meta. Debe ser nuestra meta como iglesia, como familia, como individuo, es buscar y caminar en la santidad. La santidad. Pedro lo escribe así, acompáñame, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Dice Pedro, pórtese como hijos obedientes y no siguen los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, viven una vida completamente como santa. Completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado, como escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora, vemos la santidad. Y ahorita vamos a hablar específicamente de ello. Si están tomando notas esta mañana, el tema se llama básicamente eso, la santidad, o caminando en la santidad. O pueden poner buscando la santidad, ¿sí? La santidad. Una razón por la cual yo creo que muchos creyentes cristianos están frustrados hoy día es porque quieren
vivir santo o ven esos mandamientos de Cristo Jesús, ven la palabra de Dios de esta manera, lo intentamos hacer y vemos que pues no se puede. A ver, levanta la mano si usted puede vivir santo en tu manera de ser. No, ¿verdad? Ni yo. No podemos hacerlo. Es que hay dos áreas de santidad y después en la siguiente serie vamos a hablar de ello. Uno es la santidad, mi lugar posicional, y otro es santidad por causa de mis obras y acciones, etc. ¿Sí? Esa santidad cubre a las dos cosas y Jesús nos da poder de gracia para cumplir con ambos. Amén. Eso lo vamos a ver iniciando próxima semana. Pero vemos que la santidad no podemos vivir santos como Dios es santo en nuestra propia fuerza. Como vimos la semana pasada, nuestra meta es y debe ser no solamente vivir bien, no solamente ser amable, tampoco es amar a mi prójimo como a mí mismo solamente, sino la meta de nosotros como iglesia debe ser buscar a Él que nos purifica y que podemos caminar en santidad. Amén. Las últimas semanas estaba citando un versículo que dice que Jesús va a regresar por una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces yo quiero que me acompañen a esta cita bíblica, Efesios 5, 25 a 27, donde Jesús nos da esa palabra, instrucción a través del apóstol Pablo. Cuando lo tengan, digan amén. O dile, lo tengo, aquí estoy, pastor, gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? ¿Todos estamos ahí? Ok, Efesios 5, 25 a 27. Esposos, aman a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cómo? Santa e intachable, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Como les dije la semana pasada, la santidad no es la meta por sí solo, sino tener el corazón que nos lleva a la santidad. Les invito a que recuerden lo siguiente: la santidad, tanto como la salvación, no es por obras para que nadie se jacte. Estudia Efesios 2. Vemos el libro de Efesios, su tema principal es la vida santa o vivir como Cristo desea. ¿Sí? Cada capítulo del libro de Efesios es guiando a la iglesia de cómo podemos caminar como debemos, como cristianos. Amén. Entonces, capítulo 2 nos enseña eso, que no es por gracia la salvación para que nadie se jacte, tampoco la santidad. ¿Por qué? Si estamos con esa actitud de mira qué santo soy, ahí estamos perdiendo la santidad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Así era el gran problema con los religiosos, los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos pensaban que estaban caminando en y con santidad. Y Jesús, ¿qué les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí, Jesús dijo eso. Porque tienen una forma de mostrar al mundo de lo que ellos piensan que es algo santo, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, si nosotros vamos a caminar y ser santos como Él es santo, la pregunta principal esta mañana es: ¿cómo podemos ser santos entonces? Si no solamente es con una gran actitud y convencer a la gente, pues ¿cómo es? ¿Quieren ver? ¿Están conmigo? Ok. Les voy a decir, no existe una fórmula, entre comillas, para ser santo. No. Así somos en este lado del mundo, ¿no? Queríamos tener 1 más 1 es 3. No, ¿verdad? 1 más 1 es 2 y así hacemos una fórmula, ¿verdad? Para corregir algo. La santidad no viene por causa de una fórmula, ¿sí? Pero Dios nos ha dado algo y alguien para guiarnos hacia allá. Primero, su palabra. Segundo, el Espíritu Santo. Amén.
Yo creo que hay tres maneras, por decir, y vamos a verlo brevemente para que vamos al punto principal esta mañana, de cómo podemos vivir santos como Él es santo. Primero, como ya sabes que no puedes vivir santo por nosotros mismos o por ti mismo, necesitamos a alguien que está fuera de nuestra situación, fuera de este mundo de corrupción, fuera de lo tóxico de lo que hay, aún dentro de la iglesia. Como un pastor decía, pues la iglesia está llena de pecadores, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay errores también, porque somos pecadores, pero por causa de su gracia fuimos salvados, por causa de su poder que fluye en nuestras vidas. Necesitamos a alguien que está fuera de eso. ¿Y quién es? ¿Y cómo es? Jesús. Necesitamos la persona de Jesús y el Espíritu Santo, quien Él envió para darnos el poder para salir de nuestra situación actual. ¿Sí? Yo no puedo hacer las cosas en mí mismo. Yo necesito una obra, necesito alguien sobrenatural, fuera de mi naturaleza, que entre a mi vida y me saque de ese lugar para perfeccionarme como Dios desea. Amén. Esa es la obra del Evangelio, es la obra de Jesús mismo. Él dice en la palabra que Él es el verbo, la palabra misma de Dios, y su Espíritu Santo para renovarnos, para que podamos ser como Dios desea. Amén. Y pueden estudiar Romanos 8, Hechos capítulo 2. Él nos da poder sobrenatural para ser verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos guía a toda la verdad, nos da convicción de nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento y la santificación de Dios. Amén. Yo no puedo hacerlo, el primer paso, no puedo hacerlo yo solo. Necesito a Él, necesito depender en Él que me ayuda a hacerlo. Amén. Segundo, necesitamos una convicción personal. ¿Cómo? Personal del señorío y la gracia de Jesús. Decía pastor Tim Keller, un pastor en Estados Unidos, dice: el remordimiento legalista rompió las reglas de Dios, mientras que el verdadero arrepentimiento rompió el corazón de Dios. Eso es lo que necesitamos, una convicción personal de cuando desobedecemos o cuando pecamos, estamos en contra del señorío de Jesús mismo, estamos contra el corazón de Dios. Eso es una revelación, una convicción personal. Tercero, intimidad con Dios. ¿Cómo podemos vivir santos o como santos? Cuando buscamos y tenemos intimidad con Dios. Regresamos a Efesios capítulo 5 nuevamente, 25 a 27. Vamos a leerlo otra vez. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea. Dice: esposos, aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Una nota aquí, eso lanzó Reima de la palabra de Dios cuando estaba estudiando eso. Vea cómo empieza, donde si queremos ser una iglesia intachable, si queremos ser la novia que Él desea, Él nos da los claves aquí de cómo hacerlo. ¿Se lo ven? ¿Cuál es el primer paso? Dice: esposos, aman a sus esposas. Empieza con el ejemplo de matrimonio. Aquellos que tomaron la conferencia de matrimonios, hablamos de una de las cosas del matrimonio para mejorar la intimidad, que es exclusividad. El matrimonio es un ejemplo natural para nosotros, para que vemos el deseo que Dios quiere tener a través de su Espíritu Santo con nosotros como iglesia. Quiere ser íntimo con nosotros, como un esposo con su esposa. La intimidad de Dios es la clave, una de las claves principales para tener santidad. Mira, si yo quiero casarme con esa mujer tan hermosa,
Lauribet, mi esposita. Si yo quiero casarme con ella, si yo quiero mejorar mi matrimonio con ella, ¿qué necesito hacer? Necesito hablar con ella, ¿no es cierto? Necesito tener una relación con ella. Mucho antes de que nos casamos, necesito conocerla, necesito platicar con ella. Aunque yo no hablaba muy bien el español, pero yo lo buscaba manera en el principio de nuestro noviazgo para comunicarme con ella. ¿Sí? freetranslation.com, así copy paste en los correos. Por 1 año y medio tuvimos un cortejo y nos vimos 3 veces en persona en todo nuestro noviazgo. Créeme, yo estaba buscando maneras de cómo comunicarme con ella. ¿Sí? Ese era mi anhelo, mi deseo. Quería hablar con ella. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios, nuestro primer amor? ¿Recuerda? Hablamos hace 15 días o 3 semanas sobre ello. ¿Sí? Que Jesús, nuestro primer amor, lo buscamos. Es a través de la intimidad, de tener una relación, una práctica, algo que es, a veces es de los sentimientos o como me siento, qué pienso, mis anhelos. Así establece una fuerte amistad y en el futuro, si Dios quiere, un pacto de matrimonio. Y ahora casi 11 años celebrando ello. Junto con ella, próximo mes celebramos 11 años de matrimonio. Amén. Pero es algo que buscamos, es algo que anhelamos. Como esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Él quiere tener esa relación íntima con su pueblo. Exclusividad. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de eso. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Leen los 10 mandamientos. Los primeros 4 hablan de cómo yo quiero exclusividad con usted. Yo quiero exclusividad contigo. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero que ustedes sean solamente para mí. Soy Dios celoso, dice la palabra. Que no tendrá ninguna otra cosa ante mí. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. Porque yo soy un Dios celoso. Yo quiero estar con ustedes. Igual como un esposo con su esposa. Si nosotros vamos a casar, yo vengo a mi esposita y le digo, saco el anillo y digo, te amo con todo mi corazón. Está el anillo, te pido tu mano. Y te prometo que voy a dejar 9 de los 10 novias que tengo. Aunque no tenían nada más ninguna, pero bueno, ¿sí? Voy a dejar todos esos 9 de los otros 10 solo para ti, mi amor. ¿Qué me va a decir? No, pues no. Pues gracias, pero que te vaya bien, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos algo similar con Dios? Dios, yo voy a dejar todas esas cosas menos uno. Y tú eres mi rey. No, pues no. Yo quiero exclusividad. Yo quiero todo. Yo soy tu Dios. Yo quiero esa relación como un esposo, con una esposa. Un pacto de intimidad. Romanos 12, versículo 2. Nos dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú tienes intimidad conmigo, cuando yo soy el único para ti, mi palabra, mi Espíritu Santo va a renovar tu mente para que no sigas pensando en los demás novios, amantes que tenías, porque eso fue de la manera antigua. Ahora ya no, yo soy el único. ¿Sí lo ven? Quiero renovar tu mente para que tú puedas pensar como yo pienso, para que puedas ser como yo soy. Soy santo y deseo que ustedes sean igual, intachables como yo. ¿Están conmigo? Más que permito la obra del Espíritu Santo en mi vida, más que permito que la palabra de Dios lave o renueve mi mente, voy a conocer más su voluntad para mi vida. Esa es la pregunta de los siglos. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Sí o no? ¿Quieres saberlo? Ten intimidad con Él. Permite que renueve tu mente. Permite que su palabra cambie su corazón, su forma de ver las cosas. Y Él dice, ¿sabes qué? Voy a expresar esos misterios
Voy a expresar lo más profundo de mi corazón a ti. Mi esposa es la única persona en toda la tierra que sabe las cosas más íntimas de mi corazón. Y viceversa. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy íntimo con ella. Yo vivo con ella, tengo una relación cercana más que cualquier otra persona en este mundo con ella. Dios está diciendo, yo quiero tener lo mismo contigo. Hijos, hijas, quiero que sean mi novia, quiero expresar mi voluntad a ti. No quiero que caminen con duda, yo quiero expresarlo. Porque tenemos un Dios que solamente Él es bueno, ¿verdad que sí? Intimidad revela los secretos de Dios. Juan nos escribe, las palabras de Jesús nos dice: yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les ha dicho a conocer a ustedes. Yo quiero revelar el corazón de mi papá a ustedes. El corazón de mi papá es todo lo justo, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo perfecto. Quiero mostrar a ustedes cómo conseguirlo, pero si no tenemos intimidad, no te lo puedo decir. Y no viene por parte de Jesús en ese aspecto, sino por parte del pueblo en buscarlo, porque Él dice, yo estoy listo. ¿Qué dice la palabra? El que toca la puerta, ¿qué? Lo voy a abrir. El que entra a mi casa y se sienta en la mesa, cenaré con ellos. No sé cuántos de ustedes, como es la mesa de tu casa, pero la mesa de mi casa, platicábamos de muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Has ido a una fiesta bien mexicana? Están plática y plática, aunque no escuchen nada porque la bocina está ahí. ¿Cómo no? Platicamos. ¿Sí o no? Es la forma en cómo lo hacemos, una buena fiesta mexicana, con toda la familia, a ti todo grito y todo dar. ¿Sí o no? Platicar, conocer. Jesús está diciendo, yo quiero eso contigo. Te voy a decir qué está haciendo mi papá. Pero si no tenemos esa intimidad, si no tenemos esa exclusividad, no te lo puedo decir. Búscame, aquí estoy. En su presencia es donde todo está transformado. En su presencia es el lugar donde todo está renovado. Lo podemos tener públicamente, como hoy experimentamos la presencia de Dios, pero lo pueden tener también íntimamente en tu casa. Debe de, dice mi esposita, y sí es cierto. Como matrimonio, como familia, donde dos o más están reunidos, Él mismo está ahí. Amén. Es esa intimidad, es esa relación personal, es esa conexión que Él desea tener con nosotros. Y nosotros debemos tener ese mismo anhelo. Y con esas personas comparte, revela su voluntad y el buen camino. Lo muestra las cosas que no solamente son buenas, pero las cosas que son divinas. ¿Están conmigo? Y la segunda pregunta que yo tengo esta mañana es, ¿por qué no hay más pláticas sobre la santidad hoy día en la iglesia cristiana? Es como la verdad ignorada. ¿Sí? Es como ignoramos ese aspecto de Dios. Como les ha dicho, yo crecí en la iglesia cristiana, tengo años de experimentar y ver cómo funcionan iglesias locales, etcétera, etcétera. Es algo que no es muy común hoy en día. Y una parte de mí no lo entiendo. No lo entiendo porque la misma palabra de Dios, vamos a Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué no es un tema principal de nuestras iglesias hoy día? Porque no es una expresión de cada creyente o la búsqueda, o el anhelo de cada persona, cada momento. ¿Quién desea ver a Dios en su vida? Amén. Dice, sin la santidad no lo vamos a ver. Entonces debe ser algo muy importante, ¿verdad que sí? Algo muy importante que tenemos en nuestra bucket list, cosas que necesito hacer antes que me muero, ¿no? Debe ser el primero,
Pues los primeros 10 debe que ser eso. Yo quiero ver la santidad, yo quiero ver a Dios, yo quiero vivir como Él desea, yo quiero ser la persona que Él desea, porque vamos a vivir mucho tiempo con Él. Amén. Vamos a hacer las cosas de su manera por mucho tiempo, toda la eternidad, si somos hijos verdaderos de Dios, ¿no es cierto? Entonces debe que ser una de las prioridades principales de la iglesia, del individuo, del cristiano, decir, pues si yo no puedo ver a Dios sin eso, pues yo necesito tenerlo como una gran prioridad y cómo vivir en ello. Amén. Mira, es como, pongo como un ejemplo del presidente. Yo he vivido en mi vida bajo la jurisdicción de varios presidentes. Ahora las normas de otro país y otros presidentes desde que yo tengo tiempo aquí. Mire, no estamos hablando de la política y si están de acuerdo con el presidente, no estamos hablando de eso. Pero nosotros, como paisanos, ¿sí? Como mexicanos, vivimos bajo, y yo también, aún como extranjero, pero aún así yo puedo ser legalmente mexicano si deseo, próximo año. Bueno, entonces, vivimos bajo esa jurisdicción, ¿cierto o no es cierto? Todos nosotros estamos bajo la jurisdicción de la ley de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Pero hay algunos mexicanos que viven en la misma casa del presidente, ¿cierto? Que viven cerca al presidente, toman decisiones junto con el presidente, que comparten la misma mesa que el presidente. Yo no soy una de esas personas, pero hay personas que sí lo hacen. Es como hoy día en la iglesia cristiana, algo similar. Hay muchos creyentes, muchas personas que dicen que creen en Jesús, viven bajo su jurisdicción, viven bajo sus normas, viven de acuerdo, entre comillas, a sus leyes, se portan muy bien, no son mala gente, son buena gente, ¿sí? Cumplen con sus normas, reciben protección por causa de Él, reciben provisión por causa de Él, pero no lo conoce. Y hay otros creyentes cristianos, hermanos, que son amigos de Jesús y practican con Él cada día. Conocen lo más íntimo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tienen intimidad frecuente con Él. ¿Se ve en la comparación? La pregunta de nosotros es: ¿dónde estamos viviendo? ¿Somos buenos, entre comillas, bajo la jurisdicción de Dios, bajo la provisión de Dios, bajo la creencia de Dios, las normas de Dios? ¿O estamos disfrutando la intimidad de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, buscando a Él, comunicando con Él, que tenemos comunión junto con Él? Vemos las palabras escritas por Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, repite conmigo, ¿cuántos? Todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu. Otra versión dice: por la obra del Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos dice? No hay transformación si no hay intimidad. No vamos a gloria en gloria si no hay sometimiento y caminando y no hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Se lo ven? Si yo quiero triunfar, por decir, en mi vida, que Dios me lleva a gloria en gloria, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. La única manera es caminar en la luz como Él está en la luz, con rostro descubierto, mostrando la gloria de Dios en mi vida, siendo dispuesto que Él puede corregirme, exhortarme, guiarme de tal manera como Él desea, y yo estoy aquí expuesto y dispuesto que me enseña. ¿Se lo ven? En esa manera
yo voy a recibir el poder de gracia fluir a través de mi vida, me va a llevar a gloria y me va a transformarme y me voy a hacer más santo como Él es santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser reales en nuestro corazón. Señor, tú sabes cómo soy. No soy perfecto. Necesito mucha ayuda. Necesito que tú entres en mi vida como rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor. Pregúntate a ti mismo lo siguiente: ¿estoy viviendo para Él o para mí mismo? ¿Estoy viviendo para Él, lo divino, o estoy viviendo lo bueno? ¿Anhelo su presencia y la santidad de Dios, o realmente no me llama la atención? Creo que estoy bien. Como decía mi esposa hace unas semanas, nosotros debemos estar firmes con nuestros pies en la roca, como termostato. El termostato tiene tantos grados centígrados, así, y no cambia. El termómetro checa cada momento cómo están las cosas. Así es la presencia de Dios. Él es estable, sentado. Él tiene su manera de hacer las cosas. Mi presencia está aquí. Mi presencia va para allá. Los secretos de mi Padre quiero llevarnos a gloria. Pero si siempre estamos nada más viendo o sintiendo o checando lo bueno o lo malo de cada situación, no vamos a ver la gloria de Dios. Solo vamos a experimentar la jurisdicción de Dios y vivir bajo ello, pero no lo vamos a conocer en lo más íntimo, en lo más profundo. Yo quiero conocerlo en lo más profundo. Amén. Y la última pregunta esta mañana: ¿por qué santidad? ¿Por qué la santidad? Sin ello nadie verá a Dios. ¿Por qué? Hay una frase en inglés: Why can't I have my cake and eat it too? ¿Por qué no puedo tener mi pastel y comerlo también? Bueno, no tiene mucho sentido en español, pero bueno. ¿Por qué no puedo tener lo que me lata o lo que deseo y hacer lo que quiero también? ¿Por qué no puedo tener las dos cosas? ¿Por qué la santidad? Sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué? Vivir en santidad hace tres cosas divinas en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto de la santidad y cuál es el porqué de vivir en santidad? Y vamos a ver eso más y más en la siguiente serie. Primero, una vida de santidad o una vida santa da honor a la palabra de Dios. Nos dice Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 5. Está hablando a las jovencitas, ¿sí? Está hablando de las mujeres, pero eso aplica a toda la iglesia, aplica a nosotros como creyentes. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De qué está hablando? Conducta. La forma en cómo hacemos las cosas, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo cuidamos a nosotros mismos. Hazlo. ¿Para qué? Para que no están blasfemando la palabra de Dios. Para que las personas del mundo y los mismos cristianos puedan ver que tu fe realmente es real. Que la palabra de Dios que tú leas y que tú aplicas realmente significa algo. ¿Están conmigo? La santidad muestra eso al mundo. La obediencia muestra eso a los demás. Que la palabra de Dios es real en mi vida. Y hay poder. Hay poder en la palabra y mi vida está siendo transformado. Por eso voy a cuidar esas áreas para que yo no estoy blasfemando la palabra de Dios. Porque yo quiero que todo lo demás vean que mi Dios es real y su palabra es poderosa. Amén. Número 2. ¿Por qué la santidad? Porque la santidad o una vida santa calla la oposición. Tito capítulo 2, versículo 8. Vivir en la manera de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Amén. Que la oposición de tu vida, los que están en el mundo, aun los mismos que a veces están dentro de la iglesia cristiana, no pueden decir nada en tu contra. Que no pueden decir, oye, pero señalando, ¿cómo va la canción? En tu presencia, ahí a tus pies, donde nadie me puede señalar. A tus pies, donde nadie me puede señalar. Es lo que está diciendo esa palabra aquí en Tito. Vivimos de tal manera, buscando la santidad, no por obras para que nadie se jacte, sino es el anhelo de mi corazón, ser santo como Él es santo, ser la novia que Él desea, para que nadie pueda hablar mal de mi Dios, ni de mi iglesia, mi familia, mi persona, porque es una poderosa verdad que fluye a través de mi vida. Y cae en la boca de los leones y no pueden decir nada. Pero ¿sabes qué? Fulanito de tal, no, ¿sabes qué? Yo lo conozco, no es así. El enemigo no puede decirnos nada. De modo que el adversario se avergüence. Satanás mismo, sus demonios, los enemigos de la vida no pueden decir nada en tu contra. ¿Por qué? Vivimos de manera santa. Amén. ¿Por qué la santidad? Primero de Pedro, también con ese mismo punto. 2, capítulo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantén buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o las personas del mundo, los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está diciendo? Nuevamente lo mismo, lo que dijo en Tito, que la gente incrédula, los gentiles, los que están allá afuera, pueden ver nuestras buenas obras, pueden ver nuestra fe verdadera y van a decir, ¿sabes qué? Tu Dios es real. Tienes razón. El poder de la palabra fluye a través de tu vida. Doy cuenta de ella. Y no puedo decir nada en tu contra. ¿Eso es justicia? Amén. ¿Es la palabra de Dios que fluye? Sí. Y número 3. ¿Por qué la santidad? ¿Por qué estamos en búsqueda de ello, una vida santa? Viviendo en santidad hace atractivo el evangelio al mundo. Regresamos a Tito, capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La palabra en griego, adornen, es cosmeo. Esa palabra quiere decir adornar, decorar, poner en orden, hacer hermoso, hacer algo completamente atractivo. Que la doctrina de nuestro Señor, la palabra de Dios, la santidad de Dios, fluye en nuestras vidas de tal manera que es atractivo a la gente. Atrae a las personas a la iglesia, atrae a personas de nuestras vidas y van a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un ejemplo para las mujeres, cosmeo, ahí es donde sale la palabra cosmético, que quiere decir adornar, ordenar la cara. ¿Sí? Hazlo atractivo, hazlo bonito. Es una atracción para aquellos que están afuera. Es una afirmación de aquellos que están adentro. Amén. Que vivimos de tal manera con nuestro testimonio que las personas dicen, yo quiero ser santo también. Si eso es tu meta, eso es tu anhelo, que tu Dios desea que seamos santos como Él es santo, pues yo también quiero. Dime cómo. Ese evangelio atrae a las personas. Jesús atrajo a las personas a sí mismo. Trajo a las personas a sí mismo. Amén. Decía Pastor John Revere, la búsqueda de la santidad no es un fin en sí mismo, es la puerta de entrada a la presencia de Jesús. Es la puerta de entrada. Y ahí, al otro lado de esa puerta, están todos los misterios de Dios que Él desea compartir junto con nosotros. En conclusión, el poder de la gracia nos salva
pero también nos lleva a vivir en la santidad. Dios nos ha levantado en nuestra generación para proclamar de su gloria, revelando a Él a través de nuestras vidas. La santidad no es una debilidad o la idea de lo que es prohibido, sino el verdadero poder de Dios para mostrar a todos que somos realmente hijos de Dios. Creo que es el papel de la iglesia, el cuerpo de Cristo en nuestra generación. ¿Están de acuerdo? Revelar a nuestra sociedad quién es Dios realmente. Que no es un Dios solamente que ama, solamente que salva, pero también es santo y justo, y que nos llama al privilegio de vivir en su presencia. ¿Dónde y cómo dice el salmista? Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién desea vivir ahí? Yo quiero vivir en ese lugar. Por lo cual seguimos preguntando en cada situación de nuestras vidas: ¿eso es bueno o divino? Y Dios nos va a mostrar a través de su palabra y su Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.